simplemente vergonzosa y que corresponde a lo que es una institución que da vergüenza, donde hay mochasueldos, donde hay congresistas involucrados en gravísimos delitos, congresistas, y eso que no sabemos casi nada, y lo vamos a saber luego, porque el negocio no solamente es tener un presupuesto de 1.200 y tantos millones de soles para 130 congresistas, que es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. O sea, 8 millones de soles, 8 millones y medio por congresista al año. Una cantidad pues de gente trabajando alrededor de ellos. Hay como 4.000 trabajadores en el Congreso para 130 personas. Es una locura desde el punto de vista de los privilegios, y mientras le recortan los presupuestos a las ollas comunes, ellos se lo aumentan, ¿no? ¿Para qué? Para darse bonificaciones casi ya por cualquier cosa, y les parece que todo está absolutamente justificado, y haciendo crecer la planilla de personal de una manera absolutamente grotesca. Y no solamente esto, sino, digo, lo de los bochazuelos, nada de esto es ni la punta del iceberg de los casos de corrupción que vamos a conocer más adelante, porque el principal negocio de ser congresista en el Perú es hacer lobby, pues. Te vas con tu alcalde desesperado por la obra, con el constructor que la va a hacer, al ministerio o a la comisión de presupuesto, donde sea, para sacar el billete para la obra, y te cae la tuya. Es una industria desde hace lamentablemente muchos años en el Congreso de la República del Perú. Pero todo eso lo vamos a saber en su momento. Lo grave es lo que nos están dejando y lo que están haciendo. Es decir, tenemos una controversia en el Perú que viene desde que terminó el gobierno de Fujimori, donde la discusión que la plantearon los tribunos, los constitucionalistas. Es decir, ¿qué nos hacemos? Tenemos una constitución, la del 93, que si bien está vigente, se ha construido sobre la base de un acto ilegal como un golpe de Estado, que según la constitución vigente en el momento que se produjo, es decir, la constitución del 79, era argumento suficiente para meter en la cárcel a Alberto Fujimori y a todos los que participaron en ese golpe, por haber violado la constitución precisamente. Pero se planteó con serenidad y con inteligencia la necesidad de enfrentar una realidad. Teníamos una constitución que ya llevaba años aplicándose y teníamos otra que había sido violada, y que había que ver de qué manera lográbamos una solución a este conflicto. Y se optó por constituir una comisión muy amplia donde se escuchó a todas las voces, y donde, aunque ustedes no lo crean, la conclusión es que había que hacer una asamblea constituyente. Y lo decía Ernesto Blume, que estuvo sentado acá. Lo decían los más distinguidos constitucionalistas que hoy se arañan cuando alguien habla de una asamblea constituyente. Entendida, por supuesto, por quienes la proponían en su momento, como un punto de encuentro entre los peruanos para resolver todos los conflictos generados durante el régimen de Fujimori y iniciar una etapa distinta de la República. Es decir, que todo el proceso de articular las dos constituciones en una sola, y la idea era llevar ese producto final a un evento lo más representativo posible de la sociedad y la política nacional, para que le pusiera el sello y que quedara claro que a partir de ese momento nadie podía tocar esta constitución. O en todo caso, establecer mecanismos muy severos y muy rigurosos para cualquier modificación. Lamentablemente esto no ocurrió, y el Perú ha sido la fiesta que ha sido para quienes han estado en el gobierno, que ya les importaba madre si se arreglaba el conflicto constitucional o no, si la constitución se mejoraba o no. Se dedicaron a levantarse el país en peso y punto, ¿no? Con el cuento de que habían llegado al poder para sanear, cada uno fue peor que el otro. Y no se salvó nadie, ni la derecha, ni el centro, ni ligera, nadie. Todos al final están marcados por el mismo sello, y todos deberían terminar presos si la justicia existe en el Perú. Pero lo que está pasando hoy en el Congreso es grotesco,
nos están cambiando media constitución, en función no de lo que piensa la sociedad, de lo que resume los grandes consensos nacionales, no, en función de lo que a ellos les da la gana, en función a sus intereses inmediatos. Es decir, han establecido la bicameralidad, están matando los movimientos regionales, restringiendo el derecho al ejercicio de la actividad política. Es decir, están cambiando, es decir, no solo la Constitución, sino prácticamente todo el sistema legislativo. O sea, por ejemplo, le están quitando el filo a la colaboración eficaz, poniendo límites en el tiempo. Si un colaborador da una información y no la corrobora hace un año, entonces se muere. Oye, pero hay procedimientos que, por ejemplo, suponen investigaciones fuera del país. Por ejemplo, o la información tiene que ser corroborada por el seguimiento de movimientos bancarios y financieros que a veces son sumamente complejos porque obviamente ningún corrupto mete la plata en sus cuentas personales, sino terceriza la recepción de los dineros ilegales de la corrupción. Y no solamente eso, sino que ahora resulta, acaban de aprobar que los allanamientos y descerrajes, esos que le ponen los pelos de punta a la presidenta Dina Boluarte y que están motivando que saquen a Harvey Colchado y literalmente maten a la DIVIAC, ahora resulta que se los tienes que avisar al que vas a allanar. O sea, es ridículo. Un procedimiento eficiente para la lucha contra no solo la corrupción, contra el crimen. Es decir, si tú sabes que en determinado lugar o tienes la convicción de que en determinado lugar hay información que es relevante para tu investigación y que las personas que deberían proporcionarte esa información se niegan a hacerlo por razones que tú sospechas tienen que ver con que hay evidencias de la comisión del delito, entonces le pides permiso al juez para hacer un allanamiento, una intervención que tiene como una de sus virtudes el secreto. Es decir, el éxito depende del secreto. Lo que estos energúmenos están aprobando es que ahora hay que avisarle: te vamos a allanar, te vamos a romper la puerta para sacar las pruebas. Entonces, ¿qué cosa va a hacer esta gente? Sacar todo lo que hay que hacer o agarrar, como hizo Toledo, sus maletas y mandarse mudar. Es decir, es una cosa que uno no puede creer y podemos seguir la lista. Se ha modificado la ley de prescripciones para favorecer al presidente del Congreso y un montón de gente por su proceso. O sea, están legislando para ellos mismos. Es que es una cosa inadmisible que uno no lo puede creer porque ni siquiera, digamos, en determinado momento Fujimori se podía apreciar de que podía hacer lo que le diera la gana en el país porque la mayoría lo apoyaba. A esta gente no los apoya ni sus familias. Y están decidiendo en contra de la mayoría de peruanos y en función estrictamente de sus intereses de corto plazo. Pero no solamente eso, como no pueden controlar la Junta Nacional de Justicia, la matan. Es decir, desaparecen la Junta Nacional de Justicia. Porque no pueden controlarla, porque no han podido controlarla. Y porque a partir de eso no pueden controlar los juicios. Y no pueden controlar, ¿por qué? Porque no pueden controlar los nombramientos de jueces y fiscales, que es lo que quieren. Porque lo que está detrás de todo esto es la búsqueda de la impunidad. Es decir, que en el Perú nos sigan robando y quienes nos roban y cometen delitos desde el ejercicio de la función pública no paguen por ello. De eso es lo que se trata pura y simplemente. Es decir, estamos enfrentados y en base, con la ayudita del Tribunal Constitucional, están estableciendo un sistema donde se perdió completamente el equilibrio de poderes, donde vivimos bajo una dictadura de un Congreso de la República que tiene niveles de aprobación que si fuéramos en este momento, si existieran mecanismos democráticos de control a través del voto popular, no queda uno seguramente, o quedan muy pocos, porque hay que ser justos, por ahí algunos se salvan, pero quedarían muy pocos congresistas si se sometiera su mandato en este momento a la voluntad popular. Pero estamos enfrentados hoy ante un asunto finalmente muy grave, que es el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Y una vez más, nos olvidamos del fondo de la discusión. Exitosa. En el Perú surgió un enemigo oscuro, maldito,
violento, sanguinario, que pretendió imponernos a los peruanos su dictadura, la dictadura de una persona, de Abimael Guzmán Reynoso. Y estaban dispuestos a pasar por el cuchillo y el machete, literalmente, que fue lo que hicieron en más de una oportunidad en las comunidades que se le resistieron. Pretendían imponernos esa dictadura a sangre y fuego. Y el país atravesó momentos muy duros y muy difíciles enfrentando un enemigo al que no se conocía, sobre el que no se tenía información, un enemigo que atacaba y desaparecía, que se ocultaba detrás de la población y que pretendía, es cierto, aprovechar el descontento, sobre todo en la sierra sur del país, de poblaciones a los cuales el Estado peruano por décadas les dio la espalda. Y se cometieron muchos errores en ese proceso, porque por responsabilidad de los civiles entramos en una guerra contra el terrorismo, sin una estrategia clara, sin un diagnóstico claro, sin políticas claras de cómo hacer esto, y le dijo a los militares, vean ustedes lo que hacen.